Yo no puedo aceptar como técnico que el mayor gestor de nuestro territorio en este momento sigan siendo los incendios forestales. Yo no lo puedo aceptar. Es decir, me niego a aceptar que el 56% de mi país lo gestione el fuego. Aspiro a que lo gestionemos los técnicos. Ferran Dalmau es una de las voces más clarividentes a la hora de tomar decisiones en la lucha contra el fuego. Fue convocado como experto por el Gobierno central para ayudar en la catástrofe nacional provocada por los graves incendios de Ávila, Toledo y Madrid. Se pone a la UME al mando de las operaciones, se establece el Ministerio como mando de toda la emergencia y supone una implicación mayor de todas las administraciones y ha funcionado bastante bien, pese a ser la primera vez que se hacía. Gracias al análisis llevado a cabo por los técnicos AEMET, CSIC y administraciones con alto conocimiento del territorio, el incendio se fue acotando hasta anticipar su comportamiento y controlarlo. Incendios que son actuales pero comenzaron hace 60 años. Un ecosistema que durante millones de años había tenido una presión por los recursos, por la madera, todo eso se diluyó, en cuestión de 60-70 años se ha diluido, se ha quitado ese factor ecosistémico y eso ha provocado una acumulación en forma de energía, en forma de biomasa, que cuando se produce un evento de estos se libera de golpe. Lo que todo el mundo se pregunta es, ¿se pueden evitar estos incendios? Los incendios naturales no los podemos parar. Los incendios por rayos se van a seguir produciendo, con lo cual el escenario incendios cero, que ciertos colectivos y ciertas facciones sociales defienden, eso no va a pasar. Y lo que tenemos que hacer es intentar que no se produzcan por causa negligente. El régimen natural de incendios es una de las formas que tiene la naturaleza para controlar el combustible que hay en las montañas. La otra son los herbívoros que hemos estabulado. ¿Cómo alcanzaríamos ese equilibrio? Gestionar al menos un 1% del territorio al año, invertir del orden de 1.000 millones de euros en prevención de incendios al año, pero en prevención de incendios real, en gestión de hectáreas reales sobre el terreno para tener zonas de oportunidad y como objetivo irrenunciable que todos los núcleos de población en zonas de riesgo dispongan de sus infraestructuras defensivas. Porque por proteger pueblos que no se autoprotegen, estamos perdiendo miles de hectáreas, porque si los bomberos están protegiendo casas, no están apagando el incendio. Las competencias en política de prevención y extinción de incendios generan confusión en el conjunto de la ciudadanía y confrontación entre las administraciones. Por eso se habla tanto de un pacto de Estado. Que ese pacto de Estado incluyera temática forestal y de autoprotección en los currículos de todos los escolares de nuestro país. Necesitamos, el 56% de nuestro país es forestal y necesitamos más y mejor cultura forestal.